además de la pandemia que nos preocupa, tiene que ver con el incremento de casos de la viruela del mono. Hasta el momento hay 409 según los confirmados por el MINSA, pero para hablar acerca de las características de este virus y la necesidad de seguir reforzando el tema comunicacional para evitar la propagación del mismo, está con nosotros César Munaico, quien es vocero y director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por atendernos. A ver, estamos hasta el momento, según la sala situacional que ha sido lanzada del MINSA, precisamente para poder seguir de cerca los casos de viruela del mono. Tenemos entendido que son 409 los confirmados hasta el momento, pero hemos visto a lo largo desde que se detectó el primer caso o se anunció el primer caso, que poco a poco va incrementándose de una forma acelerada. ¿Esto a qué se debe? Y si podemos reiterar y especificar en todo caso las características de este virus y lo que hace posible su rápida propagación. Bien, en realidad son varios factores, ¿no? El primer factor es que ya desde antes de que aparecieran los casos en el país, el sistema de vigilancia epidemiológica empezó a capacitar a todo su personal de la Red Nacional de Epidemiología y también a todos los establecimientos de salud, así que el sistema está sensible, están detectando los casos de manera constante. Y por otro lado, esta enfermedad tiene que ver mucho con el comportamiento, ¿no?, sexual. Básicamente, las personas que están enfermando tienen un alto recambio sexual, un número de parejas en muy corto tiempo, y eso hace también que esta enfermedad se mueva rápido, ¿no? Muy bien, importante, sí, importante precisar también porque es necesario tener la información clara. Esta no es una enfermedad de transmisión sexual, perdón, no lo es porque no se ha comprobado que eso se pueda transmitir por fluidos, sino es piel con piel, es el contacto. Entonces, si podemos hablar acerca de las características de las personas que ya han sido detectadas, estamos hablando de estos 409 casos, ¿cuántos de ellos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Hay niños de por medio? ¿Alguno tiene una comorbilidad existente? ¿Alguno tiene otra enfermedad? No sé si nos puede dar esas características. Sí, bueno, en general todos los casos son varones, salvo hay una persona que es de sexo femenino, son jóvenes, ¿no?, por encima de los 20 años, y que tienen el antecedente de haber tenido múltiples parejas sexuales, ¿no?, en la última semana, y eso hace pues que esta enfermedad se mueva rápidamente, ¿no? El contagio obviamente es a través del contacto cercano, ¿no? El contacto cercano, cualquier persona puede infectarse, ese es un punto importante, pero el factor de riesgo, como ya lo mencioné, es tener múltiples parejas sexuales. Pero no es el único, ¿no? Y es importante precisar, porque hay quienes dirán, a ver, si me acerco a una persona que recién conozco en una discoteca, tal vez en una fiesta, y me beso con ella, ¿podría estar contagiado también? ¿Ese es un mecanismo de contagio? Sí, el contacto cercano implica, pues, por ejemplo, también el contacto con secreciones, con la saliva, ¿no? Los besos, las caricias, ¿no? El estar muy cercano con la persona por un tiempo importante también es un factor de riesgo, ¿no? Aparte del contacto con las lesiones que tienen los pacientes. ¿Y cuánto es el tiempo de incubación del virus y cuándo esto se manifiesta? Ya aparecen los síntomas. Sí, bueno, esto es una enfermedad que tiene un periodo de incubación largo, que va de 6 a 21 días, ¿no? Y una vez que empiezan a aparecer los síntomas, que principalmente son síntomas generales, ¿no? Hay fiebre, dolor de cabeza, malestar general, hay inflamación de los ganglios, por ejemplo, y luego de 1 a 3 días aparecen lesiones en la piel, ¿no?, que empiezan a aparecer rápidamente, y a partir de eh, de la aparición de lesiones donde la persona es mucho más contagiosa, ¿no? Y la enfermedad puede durar de 3 a 4 semanas. Y hablamos acerca de, se detecta esta persona, hay un cerco epidemiológico, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el protocolo que se sigue una vez detectado o en todo caso una vez que se tiene alerta de un caso sospechoso? Sí, lo importante es cortar la cadena de transmisión. Si la persona es detectada en los servicios de salud de manera rápida, ¿no? Antes, por ejemplo, los casos se detectaban al inicio en 2 semanas, ahora en menos de una semana se están detectando los casos mucho más tempranamente, y eso hace pues que la persona se coloque en aislamiento, ¿no? Y eso reduce, obviamente, la exposición para las personas cercanas a ella, ¿no? Y eso ayuda a cortar la cadena de transmisión. Y luego esta persona se pone en seguimiento, ¿no? Durante 21 días, el Ministerio de Salud sigue a la persona a través de la vía telefónica, y luego, bueno, ya se le da de alta cuando cumple ese periodo, y bueno, cuando las costras también han sido eliminadas y tiene ya piel sana, ¿no? En ese momento ya deja de contagiar.
El primer caso de la persona que falleció por viruela del mono no solamente falleció por el virus, sino que tenía VIH, tengo entendido. Entonces, por eso es importante también ver este tema, porque tienes el sistema inmunológico deprimido. Entonces, son ellos los que requieren una mayor atención, son ellos los que requieren tal vez tener mayores cuidados. ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, bueno, las personas que están en mayor riesgo de complicarse son los niños, ¿no? Las gestantes, además también aquellas personas que tienen inmunosupresión, ¿no? Tenemos un número importante de personas viviendo con VIH que se han contagiado de esta enfermedad y la persona que falleció era una persona que no había abandonado su tratamiento Targa, por eso es importante, ¿no? Las personas que estén viviendo con VIH continúen con su tratamiento, es clave. Y bueno, tuvo algunas complicaciones, pues, lamentablemente falleció. Dentro de estos 409 casos, ¿hay personas que tienen VIH? Sí, hay algunas personas que ¿Cuántos? con VIH, más o menos tenemos alrededor de un 50-60%, ¿no? Por eso es importante, como les comentaba, esta enfermedad se está transmitiendo, ¿no? En un subgrupo de la población que tiene un alto tasa de recambio sexual, ¿no? Que tiene muchas parejas. Por eso es importante, si una persona está infectada, es importante que se aísle y evitar el contacto con otras personas, ¿no? Por otro lado, si una persona tiene también que evaluar, ¿no? Si su pareja tiene lesiones, por ejemplo, ¿no? O tiene fiebre, luego las lesiones, evitar tener contacto cercano con la persona para evitar infectarse. Estas personas, usted me menciona que son entre 50 y 60% de los casos, de los 409 casos que tienen VIH. ¿Ellos se encuentran con su tratamiento, están consumiendo retrovirales? Sí, así es. Bueno, eso es una enfermedad en general que se resuelve en 3 a 4 semanas, ¿no? A nivel mundial, muy pocos casos se han complicado, por eso es importante que se haga un seguimiento cercano a los pacientes, ¿no? Para evitar, pues, o tratar rápidamente alguna complicación, ¿no? Entre las complicaciones que tenemos pueden estar, por ejemplo, infección de las lesiones, que pueden ocasionar una sepsis, por ejemplo. Por eso es importante el cuidado que tienen que tener los pacientes que tienen esa enfermedad. El ministro de Salud ha dicho que está conversando con la OPS para la eventual llegada de las vacunas, pero ¿a qué población tiene que vacunarse? Sí, bueno, eso ya lo va a definir el Comité de Expertos de Vacunas del Ministerio de Salud. Obviamente se tiene que vacunar a las personas que están en alto riesgo, ¿no? Entonces ellos ya van a tener que definir sobre la vacuna, ¿no? Pero desde su expertise, es decir, esta vacuna se contrapone a la vacuna del COVID-19 porque recordemos que hay personas que todavía no han completado su calendario de vacunación con respecto a esa enfermedad. ¿Es compatible? Es decir, puedo vacunarme contra la COVID-19 si es que me queda pendiente una dosis y a su vez ese mismo día también aplicarme si soy población en riesgo, vacunarme contra esta vacuna de la viruela del mono. Bueno, en realidad no hay ningún problema con la Ujú. vacunación, ¿no? Con la vacunación entre la vacuna de COVID y también la vacuna contra el viruela del mono. Y es importante tener en cuenta que no se recomienda la vacunación a toda la población contra la vacuna de Así viruela del es. mono. Principalmente son los grupos de alto riesgo, ¿no? Personas que trabajan en laboratorio, en algunos casos de personal de salud que pueda atender a estos pacientes o que se ha expuesto, por ejemplo, o también se utiliza para cortar la cadena de transmisión en algunos casos, ¿no? Cuando se vacuna a las personas que se han expuesto, ¿no? A los contactos de un caso. Entonces son indicaciones específicas, ya eso el comité de expertos lo va a definir, ¿no? Y bueno, una vez que se tenga acceso a las vacunas. ¿Los síntomas son para todos iguales? ¿Para algún tipo de personas digamos, los síntomas son mucho más graves que otros, algunos son más leves? ¿Esto de qué depende? Bien, como les comentaba, el mayor riesgo está en los niños pequeñitos y en aquellos que tienen inmunosupresión, ¿no? Y los síntomas generalmente, bueno, solamente para recordarles, ¿no? Primero hay síntomas generales, fiebre, malestar general, ganglios inflamados también, luego aparecen lesiones, ¿no? Ujú. Y obviamente la gravedad del caso también se puede medir en función de las lesiones. Cuando tienen muchas lesiones, obviamente hay mayor riesgo de complicación, ¿no? En general, la mayor parte de casos tienen muy pocas lesiones, todos los casos en general han salido, están en aislamiento y han salido de alta, ¿no? Sin ningún problema.
Y doctor, por último, por favor, porque es importante seguir insistiendo en las recomendaciones, lo que hemos podido aprender de la pandemia acerca de los cuidados, de mantener la distancia, de usar mascarilla, ¿cómo eso lo que hemos aprendido podemos aplicarlo en este caso? ¿Qué debemos seguir reforzando? Así es, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta varias cosas, ¿no? Si un familiar tiene esta enfermedad, tenemos que tener algunas condiciones para atenderlo, ¿no? Primero hay que usar mascarilla, hay que lavarnos las manos antes y después de atenderlo, así como hay que usar guantes para evitar tocar las lesiones, ¿no? Porque son infecciosas. El paciente tiene que usar también mascarilla, ¿no? Porque cuando el paciente habla, por esas gotitas grandes se pueden también uno contagiar. Es importante también que ventilar la habitación, ¿no? No sacudir la ropa. Entonces son algunas recomendaciones generales, ya que el Ministerio de Salud, a través de sus diferentes canales, está brindando información a la población. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ha sido con nosotros el doctor César Munaico, quien es vocero y director ejecutivo de Vigilancia en Salud.